Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí acompañarlos en esta tarde. Mi nombre es José Roberto Zúñiga Cifuentes y en nombre de la Escuela de Estudios de Posgrado quiero darles la bienvenida a esta transmisión en vivo de nuestro segundo día de congreso en línea. Y para el posgrado de ortodoncia de la Universidad de San Carlos de Guatemala también es un gusto iniciar con el ciclo de conferencias del día de hoy. Así que les doy la bienvenida a todos y voy a presentarles a la primera conferencista de este día. Ella es la doctora Andrea Alejandra Meléndez Vélez. Ella es cirujana dentista graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2017 y actualmente es residente de la maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que, doctora Andrea, te damos la bienvenida esta tarde. Buenas tardes, José. Gracias por la introducción. Buenas tardes a todos. Pues es un gusto para mí dar inicio a esta segunda jornada de conferencias de nuestro primer congreso en línea. Espero que todos se encuentren muy bien en sus hogares, cuidándose pues de todo lo que estamos pasando ahora, disfrutando de su familia, todo este tiempo que tenemos para aprovecharlo al máximo y, ¿por qué no?, pues para continuar con el conocimiento. El día de hoy, pues, tengo el honor de empezar con ustedes con un tema sobre el manejo de terceros molares en ortodoncia. Solo vamos a ver acá. José, ¿me puedes indicar si ya se está proyectando mi pantalla? Ya está listo, Andrea. Ya está lista tu pantalla. Ok, gracias. Bueno, entonces la conferencia trata sobre el manejo de terceros molares en ortodoncia para el cierre de espacios edéntulos. Quiero iniciar mostrando esta radiografía panorámica en la cual pues es seguro que lo primero que vamos a notar es el espacio edéntulo que hay debido a la ausencia de la pieza 4.6. Otra de las características que generalmente observamos en una radiografía panorámica es la presencia o ausencia de los terceros molares. En esta radiografía por lo general evaluamos cómo está su posición y es muy común que se le refiera al paciente una cirugía o una exodoncia profiláctica de los terceros molares. Esto debido a que, pues, estas piezas son generalmente las que sufren una mayor impactación en hueso porque no tienen un espacio adecuado en la arcada para poder hacer su erupción. Y sabemos que esta condición nos va a traer una serie de incomodidades para el paciente, como podrían ser la reabsorción del segundo molar, cuando el tercer molar logra hacer una erupción parcial en boca, esta posición se presta a ir empacando comida, lo cual puede generar problemas periodontales, halitosis, mal sabor en boca y en algunas ocasiones incluso pues puede llegar a afectar con inflamación o infección. Y son de las emergencias que generalmente vamos a recibir en la clínica. Entonces, para restaurar este espacio edéntulo, nosotros podemos ofrecer una serie de tratamientos al paciente. Lo más común es que se le ofrezca la restauración con un implante dental o, en su defecto, una prótesis fija. Pero si ustedes son muy observadores, podrán ver que acá tenemos un detalle que corregir y es la inclinación del segundo molar. Sabemos que cuando tenemos un espacio edéntulo, pues la pieza posterior al espacio edéntulo va a tender a inclinarse y a cerrar parcialmente ese espacio. Estos son detalles que podemos ir corrigiendo con la ortodoncia. Sin embargo, algunos colegas estarán pensando, bueno, ¿y qué pasa si mi paciente
tiene 60, 70 años y no está interesado en tener ortodoncia, pues no es ningún problema, porque no es necesario la colocación completa de la aparatología para poder resolver detalles como este. Actualmente, pues, hay mucha innovación en ortodoncia, dentro de ello los mini implantes o mini tornillos de ortodoncia, con los cuales podemos establecer diferentes biomecánicas para poder tratar una pieza individual y poder realizarle el movimiento que nos conviene. En este caso, pues, por medio de este microimplante podríamos generar esa corrección de la inclinación de la pieza y obtener así un espacio adecuado para la restauración, que tengamos un espacio adecuado mesiodistal y de igual manera una corrección del plano oclusal, porque si se dan cuenta, esta pieza también tiende a extruirse a modo que va inclinándose. Pues estas son alternativas que comúnmente todos manejamos y conocemos. Sin embargo, mi objetivo en esta ocasión es poder ampliarles a ustedes la perspectiva, la cantidad de tratamientos que pueden ofrecer en su práctica clínica para los pacientes. Y una de ellas es realizar el cierre de ese espacio déntulo con las piezas naturales por medio de un tratamiento de ortodoncia. Entonces, ese pensamiento de que los terceros molares siempre se extraen en pacientes que tendrán tratamiento de ortodoncia, pues es algo muy común, tanto en colegas como en pacientes, porque generalmente se les atribuye a los terceros molares que son los causantes del apiñamiento dental. Sin embargo, existe mucha literatura que nos dice que esto es algo multifactorial, por lo cual no podemos culpar solamente a los terceros molares sobre estas condiciones. Entonces, con las explicaciones previas que he dado, pues ya todos podemos llegar a la conclusión de que esta aseveración es falsa. Acá tenemos el primer artículo que habla de los cambios en la inclinación de los terceros molares, porque muchas veces observamos la radiografía panorámica y vemos que quizás tiene una inclinación muy marcada hacia mesial y nos lleva a pensar que probablemente esa pieza no va a lograr hacer una erupción adecuada en boca, que por ese espacio tan reducido que tiene, pues muchas veces no va a lograr desarrollarse adecuadamente la corona o la raíz y que la pieza no va a ser funcional para el paciente. Sin embargo, pues esto va a depender de cada escenario. En este artículo, pues establecen que los terceros molares también en algunas ocasiones se extraen para poder generar espacio en la arcada. Esto quiere decir que no solamente nos podemos ir por las exodoncias tradicionales de primeros o segundos premolares, porque hay casos en los que el paciente presenta una discrepancia de arco demasiado grande y el ancho mesiodistal de un solo premolar pues no sería útil para poder corregir el apiñamiento. Entonces hay casos en los que se va a tender a extraer ya sea primeros o segundos molares. Todos estos temas pues se van a ir profundizando más a lo largo de las conferencias que vamos a tener durante esta semana, por lo cual es muy importante que no se las pierdan, ¿verdad? Pero la mayor razón por la cual los pacientes se van a presentar sin primeros molares va a ser especialmente por caries. Entonces, ¿por qué son los primeros molares los más afectados? Pues esto por la secuencia de erupción de los dientes permanentes. Sabemos que estas piezas, sobre todo las inferiores, son las primeras en hacer su erupción en boca. Y lamentablemente hay mucha desinformación en nuestra población y los pacientes, los padres de los pacientes llegan a pensar que estas piezas son primarias. Y tristemente, pues, también se tiene la idea de que estas piezas no es necesario darles un tratamiento, no es necesaria la atención porque van a ser reemplazadas por piezas nuevas. Entonces, ¿qué sucede? Estas piezas están expuestas a caries desde edades muy tempranas, lo que puede producir que los pacientes pierdan sus primeros molares incluso antes de los 20 años. Entonces va a ser muy común recibir en la consulta pacientes con estas condiciones. Vemos lesiones de caries extensas que probablemente pues sí podríamos ofrecer un tratamiento para rescatar la pieza, pues ahora hay muchísimas técnicas en endodoncia, periodoncia, prostodoncia que nos podrían llevar a rescatarlas, pero
debemos ver el panorama completo. Estos pacientes también presentan apiñamiento dental, por lo que un tratamiento, por así decirlo, lo más común podría ser la exodoncia de primeros premolares, pero vemos que estas piezas están sanas, entonces sería un poquito, pues, contraindicado el realizar exodoncia de piezas sanas cuando podemos aprovechar el espacio que nos podría brindar esta pieza que ya tiene un diagnóstico reservado para poder aprovecharla. Es bien importante que el ortodoncista realice todo el diagnóstico completo y ver qué tan factible y qué tan beneficioso será para el paciente el cierre del espacio o reemplazarlo pues con un tratamiento protésico. Lo que tenemos que luchar es con la inclinación que va a tener esta pieza. Y esto se da más en molares inferiores porque si nos vamos a ver los patrones de erupción de los molares, vemos que el patrón de erupción en molares mandibulares es hacia mesial, no así en molares superiores, en donde el patrón es hacia distal y hacia bucal, por lo cual vemos mayormente esta inclinación en piezas inferiores. Y cuando nosotros realizamos la corrección de esta inclinación de los molares, podemos llegar a alcanzar ciertos objetivos periodontales y protésicos. Dentro de ellos podemos mencionar que podemos llegar a eliminar bolsas periodontales que son producidas como consecuencia de la sobreinclinación de los molares. ¿Por qué? Imaginemos una pieza que está completamente inclinada. Entonces, el margen gingival va a tender a migrar hacia la porción coronal de la pieza, creando una bolsa o pseudobolsa periodontal. Cuando nosotros realizamos esta corrección de la inclinación, vamos a lograr que ese margen gingival migre hacia apical y se posicione a nivel de la unión cemento-esmalte. Esto nos va a beneficiar con la reducción de la bolsa e incluso podemos llegar a estimular la corrección de defectos óseos. Entonces, el verticalizar las piezas no solamente va a tener un objetivo restaurador, sino también periodontal. Como estábamos platicándolo con el artículo anterior, pues nos llega a favorecer la erupción de los terceros molares. ¿Por qué? Porque estamos generando un espacio para que esa pieza que está atrapada y que no puede hacer su erupción en boca, lo pueda hacer pues con mayor facilidad. Hay estudios incluso en los cuales hablan que hay pacientes que tienen exodoncias de segundos premolares y que presentan menos impactación de sus terceros molares. Sin embargo, esto pues no está tan validado porque hay mucha controversia entre autores, pero en el caso de segundos y primeros molares, pues es más frecuente ver esta facilidad que tiene el tercer molar de hacer erupción cuando se le genera el espacio. Otro de los objetivos que podemos llegar a lograr es el redimensionar el espacio perdido por causa de extracciones tempranas de dientes permanentes para la restauración con prótesis, como lo veíamos en el ejemplo inicial. No podemos colocar un implante o una prótesis fija en un espacio que está reducido mesiodistalmente y que aparte de no permitirnos una corona adecuada tanto mesiodistalmente, se pueden empezar a crear defectos periodontales por debajo de esa pieza e incluso pueden llegar a afectar al segundo molar. Y lo que nosotros, bueno, mi intención en este día es mostrarles a ustedes cómo también podemos llegar a hacer el cierre del espacio con movimientos en cuerpo del molar. Esto quiere decir que necesitamos mover la pieza completamente recta, que tanto la corona como la raíz se encuentren en un mismo eje y de esa manera podamos realizar el cierre. Esto nos va a permitir tener un cierre del espacio más estable y evitar las recidivas, que se pueden dar si solamente hacemos un cierre por inclinación de la corona. Vamos a tener el ápice de nuestra molar en una posición y la corona en otra. Entonces, eso puede llevar a que el espacio se reaperture. Entonces, acá tengo un pequeño video que les quiero mostrar en donde podemos observar
lo que les comentaba al inicio, que no es necesario que el paciente tenga una aparatología completa para poder realizar este tipo de procedimientos de verticalización de molares. Es un video que tomé de internet, pero está muy didáctico y me gustó mucho para poderles pues dar un ejemplo de esta técnica. En esta ocasión, pues están utilizando una banda de ortodoncia con un botón por su parte lingual y están colocando un microtornillo en la región retromolar. Estos microtornillos pueden colocarse ya sea directamente sobre el reborde, sobre el shelf mandibular, sobre pinizón. Eso va a depender de la mecánica que quiera utilizar el ortodoncista en base al caso que va a estar tratando. Acá podemos ver cómo ese margen gingival va migrando hacia apical, lo cual nos va a dar una corrección de las bolsas periodontales que se pudieron formar y cómo vamos a redimensionar el espacio para poder colocar una restauración protésica en los casos en que no sea posible realizar el cierre con las piezas naturales del paciente. Entonces, ¿en qué casos no va a ser posible realizar el cierre? Pues, según este artículo, la cresta alveolar se reduce hasta un 30% durante los primeros 3 meses posteriores a la exodoncia. Esto quiere decir que entre más tiempo haya pasado, pues más colapso vamos a encontrar de la cresta alveolar. Y podemos ver escenarios como este, en el que el reborde alveolar ya empieza a tener como una forma de reloj de arena. Entonces, si nuestra intención es pasar las raíces de un segundo molar, en este caso, a través de ese espacio tan reducido, que generalmente va a estar compuesto más de hueso cortical que de hueso esponjoso, pues podemos llegar a causar incluso hasta un daño en lugar de un beneficio para el paciente. Entonces, son todos los detalles que el ortodoncista va a considerar en base a los estudios de diagnóstico que se solicitan, radiografías, modelos de estudio, fotografías. Pero hay otro artículo en el que Hom y Durley demostraron que el ancho bucolingual de la cresta incrementa 1.2 milímetros con el movimiento de los molares hacia el espacio de déntulo. Y esto es algo pues genial porque nos está indicando de que podemos también ir estimulando una regeneración ósea por medio del movimiento de las piezas. Debido a esto, hay otro artículo en el que realizaban el movimiento de los premolares hacia el espacio de déntulo para poder generar un puente óseo, y el premolar pues lo utilizaban como si fuera un póntico. Entonces, son otras de las alternativas que podemos ofrecer a nuestros pacientes en caso de que no cuenten con los recursos, por ejemplo, para un injerto óseo. También en la literatura está reportado que la estabilidad de este hueso, que es generado por medio del movimiento dental, es mayor que la estabilidad de un injerto óseo. Se hicieron estudios en los cuales, posteriores a la extracción, se realizaba el injerto de hueso y reportaba una reabsorción del 10%. Sin embargo, por ejemplo, Kokich, en algunos estudios de pacientes que tenían ausencia de sus incisivos laterales, estimulaba la reapertura del espacio para poder colocar un implante. Y establecieron que ese hueso, ese grosor óseo que se ganaba al realizar el movimiento dental, tenía una estabilidad enorme, porque lo evaluaban a los 4 años y solo se había perdido el 1%, o sea, solo había existido una reabsorción del 1%. Entonces, pues es algo también viable y algo que podemos ofrecer a los pacientes. Vamos a entrar de lleno a los casos clínicos. Empezamos con esta primera paciente, una señorita de 22 años con 6 meses.
Su motivo de consulta, por mi mal posición dentaria. Ella fue catalogada como una clase 1 esqueletal. Esto lo tenemos a partir del análisis cefalométrico que realizamos. Y esto lo que nos indica es que no había una discrepancia ósea entre su maxilar y su mandíbula. Que lo que ella presentaba eran incisivos maxilares protrusivos. Esto quiere decir que sus incisivos estaban por delante de sus bases óseas y los incisivos mandibulares estaban protrusivos y retroinclinados. Esto quiere decir que presentaban una inclinación hacia el lingual mayor que la norma. Vemos acá sus radiografías, perdón, sus fotografías iniciales, intraorales, y podemos observar que la pieza 4.7 presentaba una considerable inclinación hacia mesial debido a la pérdida de la pieza 4.6. Sin embargo, vemos que la paciente presentaba un buen reborde, un buen ancho bucolingual, por lo cual se le ofreció poder hacer el reemplazo con la pieza 7 hacia el espacio de la pieza 6. En su radiografía panorámica, pues observamos que tenemos la presencia del tercer molar con una buena anatomía coronal y ya con una considerable formación radicular. Otro de los detalles que debemos tomar en cuenta es la anatomía de la pieza que vamos a movilizar, porque hay piezas que llegan a tener una dilaceración hacia distal y esto puede actuar como un pivote, entonces nos puede dificultar un poquito la mecánica para realizar el cierre del espacio. Acá vemos que la pieza pues estaba tanto inclinada como extruida. Acá ya vemos las fotografías de progreso de la paciente. Vean cómo en esta imagen a su lado izquierdo ya se había logrado la movilización del segundo molar y ya la pieza 4.8 había hecho erupción y se había posicionado en el arco. Estas piezas pues no es necesario traccionarlas, simplemente con el espacio que se va generando, la pieza va haciendo su erupción. Acá ya vemos la radiografía panorámica. Vean que las piezas 7 y 8 están bien posicionadas, se ha cerrado el espacio y pues ya en el tratamiento lo que resta son los detalles finales para ir finalizando. Acá vemos las comparaciones. Tenemos acá la pieza 7 en una posición más distal y cómo logramos llevarla hacia la posición de la pieza 6. Y la pieza 8 pues reemplazó el lugar de la pieza 7. Acá vemos la comparación en las radiografías panorámicas y vemos que se ha logrado restaurar el espacio de forma natural con las piezas de la paciente. Acá tenemos otro caso, un joven de 22 años con 11 meses, su motivo de consulta por mal posición dentaria. Él también era un paciente clase 1 esqueletal, sus incisivos maxilares estaban en norma y los inferiores estaban retroinclinados. Acá podemos observar las fotografías intraorales iniciales del paciente. Él había tenido un accidente, un trauma, por lo cual había perdido su pieza 2.1 y vemos que el pronóstico para la 4.6 pues ya era bastante reservado también, por lo cual se indicó que se realizaría el reemplazo con las piezas 7 y 8 porque ya era posible ver que los terceros molares iban haciendo su erupción en boca. Acá vemos la radiografía panorámica. Vemos las piezas 6, 7 y 8. La 6, que pues ya casi que era un resto radicular, entonces se decidió hacer la exodoncia de la misma. Vemos acá las fotografías de progreso y vean cómo movilizamos la 7 hacia el espacio de la 6 y la 8 pues ya muy bien colocada en el arco. Esta es la radiografía de progreso de este caso. Ahí tenemos el segundo y tercer molar en una posición adecuada. Y acá vemos las comparaciones.
la pieza 6, que fue indicada para extracción, y fue reemplazada con la 7 y la 8 respectivamente. Vemos acá las radiografías de comparación. La pieza 6 que ya no estaba para este momento. Y pues vean que el tercer molar presentaba una adecuada anatomía coronal y radicular y que le estábamos devolviendo la función al paciente. Y por último tengo este caso de una chica de 15 años con 11 meses. Su motivo de consulta: no me gusta cómo tengo mis dientes, los tengo muy torcidos. Ella fue clasificada como una paciente clase 3 por prognatismo, es decir, que había pues había mayor desarrollo de la mandíbula que del maxilar. Sus incisivos maxilares estaban protrusivos y proinclinados, y los incisivos mandibulares estaban protrusivos y retroinclinados. Acá vemos sus fotografías intraorales de inicio. Vemos que hay un espacio edéntulo por la ausencia de la pieza 4.6, la 4.7 en boca. En la radiografía panorámica, pues evaluamos que la paciente tenía la presencia de sus 4 terceros molares. Para este punto, pues podemos ver que ya había una adecuada anatomía coronal y que si nosotros le brindábamos el espacio a este tercer molar para hacer una correcta erupción en boca, pues iba a haber un buen desarrollo radicular de esta pieza también. Observábamos que la paciente tenía una buena anatomía de su raíz mesial del segundo molar y una buena altura de la cresta alveolar, lo cual pues hacía favorable el plan de tratamiento para poder realizar el cierre con estas piezas. Acá ya vemos sus fotografías de progreso. Podemos observar que la pieza 7 ya está en posición, no tenemos ningún espacio edéntulo, y que la pieza 8 también logró hacer erupción adecuadamente. Acá tenemos en la fotografía lateral cómo estaba posicionado el segundo molar, haciendo una oclusión adecuada con el molar superior, al igual que el tercer molar inferior con el molar superior. Acá en la radiografía podemos ver cómo ya habíamos logrado pues un mejor desarrollo de estas raíces. La pieza tenía una bonita anatomía coronal que podía funcionar en boca. Y acá vemos las fotografías oclusales de inicio, progreso y final. Acá tenemos las inferiores, en donde pueden ver cómo se fueron posicionando segundos y terceros molares hacia un espacio edéntulo. Acá tenemos las fotografías laterales derecha e izquierda. Y podemos observar de igual manera cómo fueron posicionándose las piezas 7 y 8 hacia un espacio edéntulo de una pieza 6. Acá tenemos las comparaciones. Y quiero que observen cómo se fue logrando este cierre tan bonito y tan funcional con la paciente. Y lo mejor de todo esto es que pues la paciente está resolviendo problemas de apiñamiento, de posición dental, y al mismo tiempo se le está restaurando un espacio que estaba vacío. Se le está devolviendo salud periodontal, se le está devolviendo oclusión y función. Entonces, como conclusiones, para realizar este tipo de procedimientos es muy importante que su ortodoncista realice un diagnóstico completo para poder identificar los pros y contras del cierre del espacio. Dentro de las cosas que se van a tener que evaluar está la salud periodontal, ya que no podemos practicar tratamientos de ortodoncia en pacientes con enfermedad periodontal activa.
Debemos evaluar el remanente alveolar, si es factible realizar el movimiento a través de esa cresta ósea y el tipo de maloclusión. Todo esto nos lleva a considerar la biomecánica y el tipo de anclaje que se va a necesitar. Es decir, si nosotros necesitamos llevar los dientes de adelante hacia atrás para realizar el cierre del espacio o de atrás hacia adelante. Todo esto pues en base a perfil, a maloclusión y muchos otros factores que hay que tomar en cuenta. Según la literatura, es factible realizar el cierre de espacios de hasta 11.5 milímetros con las piezas naturales del paciente, porque recordemos que el ancho mesiodistal de los molares está pues aproximadamente con esas dimensiones. Y otra de los beneficios que brindamos al paciente con este tipo de abordajes es que devolvemos salud periodontal, oclusión y función con las piezas naturales. Gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias a la doctora Meléndez por su excelente presentación. Vamos a pasar a leer algunos de los comentarios que escribieron los que nos están acompañando en esta primera conferencia. Solución Dental Esquipulas dice, excelente. El doctor Kurt Dahinten dice, buenas tardes, felicidades, qué buena presentación nos comparten, gracias. La doctora Carmen Lorena Ordóñez dice, felicitaciones, Yeya, excelente conferencia. La doctora Carmen Lorena nos hace una pregunta. Ella dice, con respecto al tornillo que se coloca retromolar para ayudar a desplazar la molar hacia distal que se mostró en el video, ¿causó dolor o inflamación del área? ¿Y cuánto tiempo aproximadamente se debe dejar? Ok. Bueno, en casos en que estamos pensando una restauración protésica, pues esto nos llevaría a la eliminación del tercer molar. Entonces, la colocación del microtornillo es un procedimiento muy sencillo. Se coloca con anestesia local. Tratamos de anestesiar únicamente, bueno, en el caso de una región retromolar, pues no nos estamos exponiendo a problemas como tocar una raíz, como es el caso de los tornillos interradiculares. Entonces, acá pues solamente colocamos un poquito de anestesia local, por lo cual es cero dolor para el paciente, únicamente pues la sensación de presión y el tiempo que se necesita pues variará, ¿verdad? Porque recordemos que cada paciente es distinto, hay quienes tienen un movimiento dental acelerado en comparación con otros, pero yo diría que más o menos unos 3 meses sería suficiente para lograr la inclinación de esta pieza. No sé si con eso. Muy bien, gracias, doctora. Vamos a seguir viendo lo que nos comentan. La doctora Mariela Orozco dice, ¿qué criterio se sigue cuando la primera molar está muy dañada para decidir extraerla y no rescatarla en base a la segunda y tercera molar? Ok, acá entran en juego muchos factores. Debemos evaluar el tipo de maloclusión que tiene el paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen sus piezas dentales muy protrusivas, que es lo que les tiende a dar ese perfil tan convexo. Entonces, un abordaje tradicional de exodoncia de primeros premolares en estos casos puede no ser suficiente para corregir esa discrepancia dental. Tendríamos que realizar, por ejemplo, exodoncia de primeros premolares y también cirugía de terceros molares. Entonces, estamos sometiendo al paciente a 8 extracciones. Hay casos en los que pues esta pieza ya no tiene un pronóstico tan bueno, que tiene un tiempo de vida, por así decirlo. Entonces, podemos aprovechar a quitar esa pieza que ya tiene un pronóstico malo
y dejar en boca piezas sanas que van a preservar de una mejor manera la salud periodontal, la oclusión y la función del paciente. También tenemos que evaluar la posición en la que se encuentran el segundo y el tercer molar, la anatomía radicular, que todo, bueno, son muchos factores los que tenemos que tomar en cuenta, pero básicamente esos serían algunos que se podrían llegar a tener en consideración para poder tomar una decisión como esta. Gracias. Vamos a ir a otra pregunta. La doctora Grely Reynoso pregunta, en el último caso se ve el segmento posterior con coronas clínicas cortas. ¿Será necesario hacer alguna cirugía periodontal para la estética? Coronas clínicas cortas. Déjame ver. Acá lo que podríamos también manejar, aparte de una cirugía periodontal como tal, sería el manejo de los planos oclusales, es decir, si nos beneficia hacer una extrusión de las piezas para poder corregir algo como esto. Sin embargo, pues estas fotografías son inmediatamente luego de la remoción de la aparatología. Entonces, por lo general, los pacientes van a presentar una inflamación gingival, pues, mayor, y eso nos podría llevar a tener esa percepción de coronas cortas. Entonces, yo consideraría que en este caso es más que todo por la inflamación gingival que presenta la paciente. Son fotografías que tomamos inmediatamente luego de la remoción de la aparatología, lo cual se podría corregir conforme se vaya haciendo la disminución de la inflamación. Y ya si aún con la encía desinflamada las piezas se siguen viendo de esa forma, pues entonces ya consideraríamos otros tratamientos, ¿verdad? Gracias, doctora. Una última pregunta. La doctora María Angélica Sánchez Contreras comenta, dice, hola, felicidades, ¿qué características debe tener el microtornillo para la verticalización del molar que usaste en tu caso clínico? Muchas felicidades. Okay. Las características del tornillo van a depender de la zona en la que lo vayamos a colocar. Por ejemplo, cuando vamos a colocar un microtornillo a nivel de la rama mandibular, es una zona en la que hay mucho tejido. Debemos elegir un tornillo que sea lo suficientemente largo y con un perfil transmucoso adecuado para que esto no nos vaya a generar una hiperplasia del tejido, lo cual puede desencadenar en una inflamación o una infección para el paciente. Pues los tornillos con los que nosotros estamos más familiarizados son los tornillos de acero, pero también existen tornillos de titanio. Considero que eso ya es más que todo, pues, según la comodidad y la inclinación que tenga el operador por las características en cuanto al material. Pero el ancho, el largo van a depender mucho de la zona en la que lo vayamos a colocar. Muy bien, muchas gracias, doctora Meléndez. Una excelente presentación. Y después podrás leer el resto de los comentarios y felicitaciones que te han escrito algunas de las personas que están conectadas. Así que en este momento quiero hacer entrega de este presente diploma que dice la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma a doctora Andrea Alejandra Meléndez Vélez por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en Línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
dado en la ciudad de Guatemala el 5 de mayo del 2020 y de enseñada a todos, y firman el doctor Carlos Alvarado Barrios, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Guillermo Barreda Muralles, decano de la Facultad de Odontología. Así que muchas gracias y muchas felicidades, Andrea. Gracias a ustedes. Y los invito a que sigan, pues, atentos de todas las conferencias. Las hemos preparado con mucha dedicación y con mucho cariño para poder llevarles un granito de conocimiento hasta sus casas. Que tengan buena tarde. Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a dar un momento de receso para iniciar con nuestra siguiente conferencia a las 3 en punto de la tarde.